Buenos días, saludos a Loja, saludos a todos los estudiantes del módulo del doctor Francisco Campos, un saludo a Francisco también. Bueno, él me ha pedido que converse unos minutos sobre la situación de las industrias culturales aquí en el país. Bueno, hablar de industria cultural en el país es hablar de algo nebuloso, de algo informe como la neblina, que se la ve, pero no se la ve. Molesta en muchos casos, pero es algo que realmente no existe en el país. La industria cultural es muy incipiente y hay muchos sectores que dicen que la industria cultural es mala porque tiene mucha relación con el mercado, con lo mercantilista, con el capitalismo y con esa explotación, mientras que hay otros sectores que propenden a que realmente esto se construya como una industria. Durante los últimos años, la industria que más ha florecido, que más ha tenido producción en temas culturales, ha sido la audiovisual, completamente gracias a la ley de cine, la ley de fomento audiovisual, lo que ha generado, si vamos viendo temas de producción nacional de cine, ha habido un incremento en relación geométrica de lo que se producía hace 5 o 6 años a lo que se produce actualmente. Es el triple o el cuádruple incluso, mucho más también. No solo de producciones para cine como tal, que estén en salas, sino de video o de producciones completamente audiovisuales. También la industria o el sector audiovisual que se ha beneficiado mucho durante estos últimos años, gracias a la ley también de comunicación, es la publicitaria, porque ha promovido que se generen las producciones de los spots con empresas nacionales. Entonces, eso ha vitalizado mucho el sector industrial de la publicidad y del audiovisual, lo que no quiere decir que realmente exista una industria muy potente, por ejemplo, en televisión abierta. En televisión abierta, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos una industria cultural propia, tenemos una industria cultural enlatada, de recalentados, que por eso vemos los descensos y los declives de audiencias en la televisión, aunque la televisión sigue estando en el puntal más alto de consumos mediáticos, ¿no es cierto? Pero dentro de este panorama, si podemos ir viendo los sectores que componen la industria cultural aquí en el país, podemos decir que si bien oficialmente no es completamente visible o no es uniforme o en todos los sectores no se da un desarrollo como el que quisiéramos, es importante dejar en claro que hay progresos. Como ya dijimos, el del audiovisual es importantísimo. Todas las películas que el Instituto de Cine ha apadrinado con los fondos concursables vía el Ministerio de Cultura, es importante, pero se ha dejado mucho de lado, por ejemplo, en el tema audiovisual, todas las producciones para televisión, los documentales para televisión, generar una producción, sí, más comercial y que esté más metida en espacios de competencia de las producciones internacionales. Aquí no se han logrado producir a más de las pocas telenovelas, Sharon la hechicera, Tres familias, Cuatro cuartos, no más. Teleamazonas ya no produce nada y tampoco es que generen nueva ficción televisiva. Solo hubo una no me recuerdo cómo se llamaba la serie, que era de Un ángel en el camino, algo así. Y nada más. Ya los realities también han bajado. Bueno, seguimos teniendo Yo me llamo, seguimos teniendo Yo apuesto por ti, o algunas competencias, pero ahora lo que se han ido más es a fortalecer el tema de la industria cultural periodística, por ejemplo, con todo el cambio y reformas de la ley de la comunicación. Pero eso no quiere decir que estemos mejor en producción y en contenidos. Por ahí en lo audiovisual. En lo audiovisual seguimos produciendo cine, se sigue generando mucha producción de ficción y de no ficción. Hay mucha calidad
eh, mucha calidad de trabajo, pero las propuestas más estéticas o las propuestas más que se vayan posicionando internacionalmente no han progresado tanto. Están, sí, en un mercado, pero no es que sean las representativas del país, por ejemplo. Actores se han ido cotizando hacia afuera y eso es importante, lo que no pasaba antes. Ahora hay una mayor calidad de nuestros actores que son también versátiles y que están en teatro haciendo publicidad, están en televisión y están en cine. Lo que hasta hace unos 10 años era imposible. A alguien de teatro no era posible sacarle de las tablas o del escenario para que vaya a la televisión, por ejemplo. Eso lo veían muy banal y el teatro era casi de una élite y sí, era mal visto que alguien haga el salto del teatro a la televisión. Ahora, por ejemplo, entre los temas de comedia, el stand-up comedy se ha posicionado mucho y tenemos muchos teatreros que han hecho teatro serio, que han hecho incursión en televisión y ahora también están metidos en desarrollar monólogos de stand-up comedy, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos entrando también al tema de de las artes escénicas. El teatro va teniendo una dinámica similar a la de los años pasados. No hay mucha tradición de teatro. Los teatros no se llenan con las presentaciones o las temporadas que se realizan de obras son completamente efímeras y rápidas, son máximo 2 semanas, una semana. Lo que más sigue llenando teatros y salas eran las marujitas, pero esto ha ido bajando poco a poco en la medida en que las salas grandes ya casi no existen. Ahora existen pequeñas salas en las que tenemos un aforo de 30, 50 personas y ese es el éxito de una presentación, valga la redundancia, de temas de stand-up comedy o de humor mucho más coyuntural. Volvemos nuevamente ahí hacia los años 70 o 60, cuando el Teatro Sucre de Quito se llenaba con las estampas quiteñas de Evaristo. Es una tradición que no progresa tanto, pero está ahí. Entonces el tema del teatro es más permanente, en que no crece ni baja, porque tenemos un público muy específico. El tema de la música es un ámbito de la industria cultural que ha crecido muchísimo y con la digitalización y las plataformas digitales esto se ha potenciado potencialmente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas bandas que se promocionan vía internet, que tienen sus plataformas y que buscan plataformas alternas para difundir su música y estar presente en festivales importantes de la región. Bueyes de Madera, Guanyucta Tonic, Ricardo Pita, todos ellos tienen su espacio digital, se mueven mucho en redes, pero la presencia de generar presentaciones grandes no son posibles. Pasa lo mismo que en el teatro. Entonces tienen que recurrir a presentaciones pequeñas en bares, en cafeterías. El circuito está mucho más reducido en discotecas y tienen que ir haciendo presentaciones pocas, pero estos temas de conciertos grandes no se dan. Incluso si vemos cómo estuvo estructurada la gira que hicieron Audi, Velasco y el ex vocalista de Tranzas, que fueron por capitales provinciales, pero tampoco es que hayan tenido una recepción grandísima o un éxito de taquilla.
Más que nada fue para ver y medir cómo estaba todavía su popularidad, y el que fue jalando ahí gente fue realmente Velasco, ¿no es cierto? Entonces, los festivales musicales de aquí son muy escasos y siempre están apadrinados por el Estado. Aquí hay que tener muy claro algo, que los fondos concursables se han convertido en una tabla de salvación y en una tabla de pretexto para que la industria cultural no salga y no sea fuerte. ¿Por qué? Porque de esa manera pequeños colectivos o pequeñas iniciativas aplican a fondos concursables, los ganan y el próximo año no necesariamente vamos a tener una permanencia de ese festival, que es lo que ha venido pasando, por ejemplo, con el Teatro Sucre, que tiene aporte del Estado, del municipio, pero no siempre realiza cada año los festivales que venía programando. Sigue realizando el festival de jazz, sigue realizando el de Semana Santa, que es de música sacra, pero por ejemplo el de cantautores ya no lo hace. El FIEC, que era de artes escénicas, tampoco lo realizó. Ahora, claro, ustedes en Loja tienen el Festival de Artes Vivas, que tiene un presupuesto y tiene una configuración grande, y eso es positivo para que la industria del teatro, la danza y las artes escénicas se potencie, pero no como una dádiva, porque ahí también es un tema muy político y no está especializado en la producción. El tema de la producción es importantísima porque no hay gente especializada en ese tema de producción y de curaduría de artes escénicas. En temas de museos, por ejemplo, también los museos no se incluyen dentro de la industria cultural porque ellos son parte de lo patrimonial y la recuperación de memoria, pero no se dan cuenta que tienen que comunicar. Y muchos procesos de los museos no son orientados hacia públicos específicos y no están generando narrativas novedosas para que la gente vaya. Ahora el MUNA, el Museo Nacional, ha hecho una reinvención de su espacio y de su propuesta y está generando nuevas formas de comunicación interna del museo, pero en lo digital todavía está mucho por hacer porque no hay especialistas en eso. Ahora, en temas digitales como industria cultural tenemos muy poco desarrollo. Hay mucho desarrollo de quienes saben hacer páginas web, sí. Quienes pueden hacer un video interactivo, no hay. Quienes hacen documentales hipermedia son dos, y quienes hacen y trabajan dispositivos táctiles o dispositivos digitales para muestras, cosas más interactivas, también son muy contados con los dedos de la mano. Entonces, por ahí hay una industria mucho para hacer en ese ámbito de la industria cultural aquí en el país. Y vamos terminando hacia el tema de lo editorial. Lo editorial es completamente precario aquí en el país. No hay una industria realmente editorial sólida aquí en el país. Aquí lo único que hay son no emprendimientos, no los llamaría emprendimientos, sino ¿cómo llamarlos? Son proyectos fugaces de procesos editoriales. Y en cada ciudad, en Loja, ustedes encontrarán que hay pequeñas editoriales independientes que ya no quieren estar asociadas a la Casa de la Cultura, no quieren saber nada con la Casa de la Cultura porque los procesos editoriales de ellos son lentos, antiguos, la forma de diagramación, la forma de promoción, la forma de distribución incluso es completamente obsoleta y nadie entra al tema de libro digital, de promoción por redes para libros. Entonces ahí tenemos una falencia grandísima y entre otras cosas, durante los últimos 5 años la industria editorial fue decayendo. En lugar de tener más presencia internacional, a pesar de que estamos dolarizados, no existen grandes casas editoriales aquí en el país. Y no quiere decir que la gente no lea. Seguimos leyendo lo mismo, en el mismo porcentaje cada año, de menos de un libro por persona al año,
pero hay poder adquisitivo y la venta, ojo, no digo lectura, la venta de libros se mantiene y va creciendo, eso sí, no en cambio la lectura, que es otra cosa. Ahí, ejemplo muy claro es la salida de Editorial Planeta, la salida de Alfaguara del país, cuando y de Norma Carvajal, que tenían aquí oficinas y representaciones regionales, representaciones aquí en el país para publicación de autores y de procesos editoriales. Ahora ya no hay nada más de eso. Todo tiene que irse a Colombia o ir a los Estados Unidos o directamente con España con algunas editoriales. Entonces, ahí han aprovechado muchas editoriales pequeñas, editoriales indies, editoriales independientes, que hacen una incursión de un trabajo bueno en producción, pero un trabajo deficiente en procesos de difusión y en procesos de promoción, incluso en procesos de punto de venta, porque también el tema de las librerías es un tema comercial muy difícil para que una editorial sea aceptada y tenga una permanencia en ciertos puntos de venta. Esto no quiere decir que la industria cultural no se la pueda realizar en el país, al contrario, es muy beneficioso porque al ver tantos puntos negativos, lo que se puede tener son oportunidades de mejora y de propuestas para llegar a públicos que no han sido beneficiados con promociones, con ofertas de producción real. Bueno, eso a breves rasgos de lo que podríamos ir hablando. La fotografía todavía sigue siendo un espacio muy turístico o muy de arte. Entonces, no llegamos a un punto medio tampoco de generar que exposiciones fotográficas o los grandes fotógrafos estén mostrándose. Es decir, tampoco es que ellos obtienen dentro del proceso editorial o del proceso de la industria cultural un sitial. Sabemos quiénes son los grandes fotógrafos ecuatorianos, pero no tenemos un real contacto con su obra, porque no hay mucha exposición, porque no hay mucha muestra y porque no hay curadores, no hay gente especializada. Ahora, en pintura cambia las cosas, las artes plásticas son completamente distintas porque tenemos una gran tradición y, por ejemplo, la Casa de la Cultura y todos los GATS, tanto prefecturas como municipios, lo que hacen cuando se habla de cultura lo primero es buscar algo que tenga que ver con artes plásticas, sea escultura o sea pintura, principalmente por ahí. Entonces, vincular la industria cultural con el mercado artístico es importantísimo, eso está mucho más desarrollado, pero de lo que sí carece la industria, el ámbito de las artes plásticas, son de grandes marchantes, de grandes personajes que vayan posicionando y que vayan poniendo en el mercado del arte nacional e internacional las obras de los pintores y de los artistas. Lo mismo ocurre no existen tampoco grandes editores aquí en el país. Aquí no hay un editor grande que piense a la industria, sino que piense en su negocio, en cómo yo hago mis libros. No. Aquí no hay una figura como Herralde, no hay una figura como la que hizo todo el boom de la literatura latinoamericana en Barcelona, por ahí, es decir, desde el ámbito privado no se piensa en el desarrollo de las artes y ni de las industrias culturales, se piensa solamente en el desarrollo de un negocio que es completamente distinto. Bueno, eso es lo que yo podría irles dando como un panorama general de lo que sucede aquí en las industrias culturales de nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias a Francisco.